Buen día, el grupo número 4 está conformado por Luz de Dios Castellano, Sebastián de San Vicente Gamboa, Valeria Díaz García, Melissa Gómez Peña y Dana Pilar Mota Ocampo. El día de hoy les vamos a presentar la teoría queer para explicar el conflicto entre Serbia y Kosovo. El trabajo está dividido en 4 partes. La primera es la exposición del tema y la teoría seleccionados. El segundo es la exposición de los datos empíricos analizados. El tercer punto es el desarrollo del caso de estudio-análisis y finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, el conflicto entre Serbia y Kosovo básicamente consiste en que Kosovo declaró su independencia en febrero de 2008, hace 13 años. Esto fue a raíz de negociaciones fallidas que terminaron trayendo como consecuencia esta separación. Hay que tener en cuenta que esta separación se produjo porque dentro del territorio de Kosovo se había instalado una población albanesa que básicamente no aceptaba el régimen de Serbia. Por eso, después de unos años de debate, de confrontaciones, surgieron grupos separatistas. Estos grupos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad serbias y las yugoslavas. También hay que tener en cuenta que la violencia fue deteriorando la situación, las relaciones, etc. Y esto lo que trajo como consecuencia fue la expulsión de las fuerzas serbias del territorio. Sin embargo, Serbia accedió a comenzar un proceso de normalización de relaciones y también la Unión Europea tuvo un papel de mediador para propiciar las relaciones y las negociaciones entre Serbia y Kosovo, con el fin de que se pudiera restaurar un poco la vida cotidiana y que las tensiones bajaran. A raíz de esto, de estas conversaciones, al final no se pudo llegar a nada, no se pudo llegar a ningún acuerdo y ninguna de las partes cumplió con lo que había acordado. Bueno, y en el tema de reconocimiento es un poco controversial porque actualmente 113 estados de los que están en la ONU reconocieron a Kosovo, pero en septiembre del 2020 15 estados que ya reconocían la independencia de Kosovo retiraron ese reconocimiento. Cabe destacar que Colombia sí reconoce a Kosovo desde el 2008, pero una gran cantidad de países latinoamericanos aún no los reconoce. Como también algo que hay que mencionar es que Serbia actualmente se niega a reconocer a Kosovo, pero junto a Serbia se encuentra China y Rusia, junto a otros países que de igual manera se niegan a reconocerlo. Por el lado de Estados Unidos, de sus aliados, de también la mayoría de los países de la Unión Europea, sí reconocen a Kosovo. Bueno, en cuanto a la importancia, este tema es de interés para las relaciones internacionales porque el nacionalismo, con fuertes o débiles intenciones, está presente en muchos países alrededor del mundo. El nacionalismo es una postura de suma importancia en la actualidad, pues según Veloz Bonilla es vigente en cuanto el sistema internacional sigue estando conformado por estados nacionales y al mismo tiempo el nacionalismo sigue proporcionando un gran marco para conformar identidades y los seres humanos se refieren a sí mismos como miembros o no de una nación. Un ejemplo de esto es la frase de Trump en su gobierno American First. Además, debido a la ubicación geoestratégica de los territorios, la situación política y legal de estos es clave para las políticas globales y para la relación entre Oriente y Occidente. De hecho, Kosovo actualmente está en un limbo legal a nivel internacional al no ser miembro de la ONU ni de muchos otros organismos. Y como mencionó Luz anteriormente, aunque se han llevado a cabo procesos de diálogo entre los gobiernos de Serbia y Kosovo para facilitar un acercamiento, aún muchos progresos son necesarios. Según Patiño, esta región tiene un significado geoestratégico tan importante que Estados Unidos tiene la base militar de los Balcanes, específicamente en Kosovo, que fue construida en 1999 para apoyar misiones de guerra en la región. Por lo tanto, la intención de la potencia norteamericana es clara, es decir, establecer un equilibrio en la región acorde con la hegemonía regional de Rusia y tener mayor influencia en la región cercana al Medio Oriente. También cabe resaltar que cuenta con el apoyo oficial de Albania y Montenegro, que se unió a la OTAN en el 2016 y domina todos los puertos del mar Adriático, lo que claramente derrota los intereses geoestratégicos de Rusia, que ya no tiene acceso al Mediterráneo. Entonces se puede afirmar que si Rusia es el principal sostén internacional de Serbia, Estados Unidos lo es de Kosovo. Y por el lado de la teoría queer, es importante mencionar que esta nos ayuda a explicar el conflicto entre Serbia y Kosovo porque introduce la variante de la sexualidad en este conflicto, que es clave porque hay un puente muy importante entre el conflicto de Serbia y Kosovo, que ha tenido durante años muchas negociaciones fallidas, incluso ha tenido encuentros deportivos que han generado violencia y controversia debido a estos nacionalismos.
y ha sido la comunidad LGBTQ un puente o una luz dentro de todo ese conflicto. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los datos empíricos analizados. Primero les voy a hablar de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Serbia. Este, al igual que Kosovo, es un país muy conservador. La homosexualidad se descriminalizó en 1994 cuando aún pertenecían a Yugoslavia. Tiene protección legal contra la discriminación en todos los aspectos desde el año 2009, pero sin embargo no tienen acceso a la unión civil ni al matrimonio igualitario. Un punto positivo es que sí tienen derecho al cambio de sexo y al cambio de sexo en la documentación. Sin embargo, la mayoría de los serbios aún tiene actitudes negativas contra la comunidad LGBT. Se han logrado pequeños pasos, como la elección de una primer ministra homosexual en el año 2017, y hay un proyecto de ley para que pronto se apruebe el matrimonio igualitario en este país. El caso de Kosovo es un poco parecido al de Serbia. Recordemos que antes estos dos eran un solo país. Por lo tanto, también se descriminalizó la homosexualidad en este país en 1994 cuando pertenecían a Yugoslavia. Kosovo prohibió la discriminación basada en orientación sexual unos años antes que Serbia, ya que lo hizo en 2004 y Serbia en 2009. Sin embargo, este país tampoco le da acceso a las personas del mismo sexo a tener un matrimonio ni una unión civil. La reasignación de género tampoco está regulada por la ley, y aunque en Serbia no está permitida la donación de sangre, en Kosovo sí. Este país sigue siendo muy conservador, ya que se presentan altos niveles de abuso verbal y las personas de la comunidad prefieren esconderse por temor. A continuación presentaremos el caso de estudio desarrollado y analizado a partir de la Marcha del Orgullo de Pristina, de la cual hicieron parte Kosovo y Serbia. El Orgullo de Pristina es una marcha del orgullo gay realizada por primera vez en la capital de Kosovo, Pristina, en el año 2017, organizada por varias organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ y celebrada anualmente. Kosovo es uno de los países conocidos más homofóbicos y transfóbicos en los Balcanes, lo que ha provocado que estas marchas sean objetivo de amenazas y oleadas de comentarios homófobos que inundan las redes sociales. Sin embargo, en 2019 los activistas de Serbia llegaron al Orgullo de Pristina con pancartas que decían "los albaneses son nuestros hermanos", lo que demostró que Kosovo y Serbia se están reconectando de alguna forma. En este sentido, la Marcha del Orgullo intenta eliminar las diferencias que crearon las políticas de ambos países, buscando enviar un mensaje de amor incluso a aquellos que se oponen a la comunidad LGTBIQ, ya que ellos establecen que creen en la diversidad y mantienen el amor hacia quienes los odian, permitiendo formar un puente que atraviesa las fronteras que por tantos años se han visto como barreras entre ambos países. Para el análisis, se puede ver que por el conflicto entre Serbia y Kosovo, las poblaciones de estos países han tenido un resentimiento y odio. Una de estas razones es que Serbia aún no reconoce a Kosovo, y su guerra fue un momento sangriento y triste para ambos países. Pero en el caso dado se puede ver un cambio, que gracias al Gay Parade y la celebración queer, las comunidades han logrado ver unas diferentes perspectivas de ambas comunidades. Porque esto se ha visto como un puente de dos comunidades que por muchos años han tenido muy mala comunicación e incertidumbre de las poblaciones vecinas. En este caso, dos personas de diferentes países, historias y etnias han logrado encontrarse y ayudarse para un gol común, el cual era el Gay Parade dentro de Kosovo y de Serbia, y se logró ver como una aceptación de cualquier persona, no solo de la comunidad LGTBIQ, pero también de cualquier país, ya que eras aceptado sin importar si eras serbio o de Kosovo. Esto demuestra que la teoría queer entra de este caso, ya que porque lo homosexual logra participar en la desconstrucción como en la construcción de comunidades políticas y órdenes internacionales.